Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Delante del Santísimo Sacramento vamos a tener esta reflexión sobre un tema que es fundamental cuando hablamos de la santidad y que es además el Evangelio que la Iglesia propone en esta solemnidad. Estamos hablando de las bienaventuranzas. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3, esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Contemplando a Jesús Eucaristía, quien es el centro de todo, en este momento vamos a meditar sobre las bienaventuranzas. ¿Y por qué la Iglesia, hoy que estamos celebrando la solemnidad de todos los santos, nos presenta el pasaje de las bienaventuranzas? Porque en las bienaventuranzas está todo lo que nosotros debemos vivir para ser santos. ¿Cómo podríamos definir la santidad? La santidad consiste en imitar ¿a quién? A Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1717, dice que las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección, iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. En otras palabras, ¿quién es el primero que ha vivido todas las bienaventuranzas? Jesús. Él es el bienaventurado con mayúsculas. Y luego de Jesús, ¿quién? María. Y nosotros tenemos que vivir también las bienaventuranzas si queremos ser santos. Vivir las bienaventuranzas significa vivir según el Espíritu Santo, porque es el Paráclito el que va a dibujar en nuestros corazones el rostro de Jesús. Gracias al Espíritu Santo podemos imitar a Cristo, reflejar a Cristo, tener el buen olor de Cristo, es decir, vivir cada una de las bienaventuranzas. Por eso vamos a recorrer brevemente, porque no quiero dormirles, cada una de las bienaventuranzas para hacer examen de conciencia. Hoy es un buen momento para hacer examen de conciencia. ¿Me estoy esforzando por ser santo? Sabiendo que la santidad pasa por vivir cada una de las bienaventuranzas. Ahora, ¿cómo voy a vivir las bienaventuranzas si no sé cuáles son, o me he olvidado, o no las tomo en cuenta? Por eso creo que a todos nosotros nos hace bien recordar las bienaventuranzas y hacer examen de conciencia sobre cada una de ellas. La primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús nos ha dicho: no se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. La primera bienaventuranza nos habla de la pobreza, que no es miseria. Esto es bueno aclararlo. La Iglesia no quiere la miseria. La Iglesia no quiere que haya hambre. La Iglesia no quiere que haya gente sin trabajo. La Iglesia no quiere que haya niños
que trabajan. La Iglesia no habla de que debemos vivir en la miseria. La Iglesia habla de la pobreza evangélica, que es una virtud. ¿Y en qué consiste la pobreza evangélica? Es la virtud por la cual consideramos a Jesús como nuestro tesoro. Y por eso colocamos las cosas en su debido lugar. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo, depende del uso que le demos. De hecho, hermanos, han habido santos que han sido ricos, materialmente hablando. No hay por qué satanizar, como hace el comunismo, el progreso material que puede tener una persona con su trabajo honrado. El problema es dónde está tu corazón. Quien vive la pobreza evangélica no está aferrado a los bienes materiales. Necesitamos comer, vestirnos. Los que son padres de familia necesitan educar a sus hijos. Todo ello implica tener dinero. El problema es cuando ponemos el corazón en el dinero. Por eso la pobreza evangélica me lleva a ser desprendido. San Pablo dice, Filipenses 3:8, todo es basura con tal de ganar a Cristo. Primero siempre Cristo, no la plata, no las cosas materiales. Primero siempre Cristo. Todos los santos han sido pobres según el Evangelio. También los santos que han sido ricos materialmente. Por ejemplo, a ver, denme el nombre de un santo que ha sido rico materialmente. San Francisco de Asís era de clase acomodada. ¿Quién más? Santo Domingo de Guzmán también era de clase acomodada. Por ejemplo, San Luis Rey de Francia, y así podríamos seguir. Por lo tanto, el problema no es si tienes o no tienes plata. El problema es dónde está tu corazón. San Agustín decía, ¿qué tiene el rico si no tiene a Dios? No tiene nada. Y Santa Teresa de Jesús decía, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Vamos a preguntarnos, ¿vivo la pobreza evangélica? ¿Es Jesús mi verdadero tesoro? ¿Soy una persona desprendida? ¿Soy capaz de desprenderme de un bien material? ¿O estoy aferrado a ese bien material? Aunque sea una estampita, hermanos, ¿ah? Puede ser que estés aferrado a una estampita, a un rosario, y no te desprendas de esa estampita o de ese rosario. Entonces no eres pobre según el Evangelio. Despréndete las cosas. Porque tu corazón tiene que estar aferrado ¿a quién? A Jesucristo. La segunda bienaventuranza es, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Jesús ha dicho, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Mateo 11, 28 al 29. La mansedumbre está unida a la paciencia. La sabiduría popular dice, esa persona tiene paciencia de santo. La paciencia es la virtud por la cual no dejamos que la ira nos domine. Como sabemos, la ira es un pecado capital. Y Jesús ha dicho, bienaventurados los mansos, es decir, los que tienen paciencia. La mansedumbre está unida a la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Viene de dos palabras que están en latín, pax et ciencia, la ciencia de la paz. Hay que tener esa paz interior que nos lleva a no exaltarnos. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la ira, faltamos a la caridad.
Y sabemos muy bien que la virtud más importante de todas, ¿cuál es? La caridad. Ahora, ¿qué hacer para tener paciencia? No hay una vacuna, no hay una pastilla que te va a dar la santa paciencia. Hay que pedirle a Jesús la gracia de la paciencia y colaborar con la gracia. Me viene a la memoria esa oración que aprendí de niño: Jesucito, manso corderito, haz tu cunita en mi corazoncito. Hay que pedirle a Jesús que nos dé esa mansedumbre, esa paciencia tan necesaria para no exaltarnos, no maltratar a nadie. Todos los santos han vivido la virtud de la paciencia y muchos de ellos han tenido un carácter fuerte. Les voy a poner dos ejemplos. Uno es San Jerónimo. San Jerónimo era fosforito. ¿Les suena esta palabra técnica? Saben mucha teología. San Jerónimo era bien fosforito. Escribió unas cartas donde lanzaba fuego, incluso casi que se pelea con San Agustín. Y sin embargo, dominó, colaborando con la gracia, su carácter explosivo. Y otro que era bien fosforito, San Francisco de Sales, quien va a ser el patrono de la dulzura. San Francisco de Sales tenía un carácter bien complicado y era bien vehemente, pero él se dio cuenta que si no luchaba contra su mal carácter, no iba a ser santo. Además era sacerdote. Y un sacerdote debe caracterizarse por tener la santa paciencia. San Francisco de Sales decía que se cazan más moscas con una gotita de miel que con 100 barriles de vinagre. Y fíjense cómo él, pidiendo la gracia de la paciencia, colaborando, teniendo presencia de Dios, pudo caracterizarse por ser una persona dulce, bondadosa, que trataba con amabilidad a los demás. Por eso vamos a preguntarnos, ¿soy una persona que se deja llevar por la ira? ¿Tengo reacciones violentas? ¿Falto constantemente a la paciencia? ¿Me dejo llevar por el mal carácter? Son preguntas que cada uno en la oración tiene que responder. Y si las respuestas a estas preguntas sobre si somos violentos, tenemos mal carácter, nos dejamos llevar por exabruptos, son positivas, pues no hay que desanimarse. Los santos han sido de carne y hueso como tú y como yo y han reconocido sus miserias, pero han luchado contra ellas. Tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En 2 Corintios 1, 3 al 7 se nos habla de ese Dios que nos consuela. Dios nos consuela. Y llorar es humano. Jesús, como verdadero hombre, lloró. ¿Alguien, por ejemplo, me podría dar un pasaje del Evangelio donde Jesús aparece llorando? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo? Le dijeron que Lázaro había muerto. Jesús lloró la muerte de su amigo y la gente al verlo llorar dijo cuánto le quería. Es errado decir los hombres no lloran, eso es machismo. Varones y mujeres lloran porque todos somos seres humanos y tenemos sentimientos. Pero ¿qué significa bienaventurados los que lloran? Esto implica hablar de dos puntos. Bienaventurados los que lloran sus pecados.
Bienaventurados aquellos que derraman lágrimas de arrepentimiento. Es decir, bienaventurados los que toman conciencia que son pecadores, lloran sus pecados y hacen penitencia. Hermanos, no hay santo sin penitencia. Hay que ser penitentes y eso no significa estar tristes, pero sí hay que llorar nuestros pecados. San Juan María Vianney, cuando escuchaba en el confesionario a un penitente poco arrepentido, se ponía a llorar y el penitente le decía: Padre, ¿por qué está llorando? Y él decía: lloro porque tú no lloras y con los pecados que has cometido deberías llorar. Queridos hermanos, hoy que se ha perdido el sentido del pecado, qué actual es esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran sus pecados, porque serán consolados. Es decir, bienaventurados los penitentes, bienaventurados los que reparan sus pecados, bienaventurados aquellos que han tomado conciencia de la gravedad del pecado. Y el segundo punto que tiene que ver con esta bienaventuranza viene a ser que debemos consolar a los que lloran. Una obra de misericordia es consolar al triste. Los santos fueron solidarios con el dolor de sus hermanos. Animaban, consolaban, eran un paño de lágrimas para los demás. Por eso, cuando nosotros consolamos a alguien, cuando lloramos con el que llora, somos bienaventurados. No pasemos indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Ningún santo pasó indiferente ante el llanto del prójimo. Vamos a preguntarnos: ¿lloro por mis pecados? ¿Tengo ese espíritu de reparación por mis pecados? ¿Estoy reparando por los pecados graves que he cometido en mi vida y que ya han sido confesados y por tanto perdonados, pero todavía no los he reparado? ¿Lloro con los que lloran? Busco consuelo en el Señor. Claro, ¿cómo voy a consolar yo a alguien si yo no experimento el consuelo del Señor? Por eso la pregunta es: ¿busco consuelo en el Señor? La cuarta bienaventuranza es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En Isaías 32:17 se nos dice que la paz es fruto de la justicia. Bienaventurados aquellos que son justos. Y en la Biblia el justo es el que se relaciona correctamente con Dios y con los demás. El justo es aquel que defiende los derechos de Dios y defiende los derechos de los demás. Hoy se habla mucho de justicia, pero desgraciadamente muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, se habla de justicia de una forma totalmente ideologizada. Existen muchas ONGs que proclaman la justicia o se llaman defensoras de los derechos humanos, pero eso es una farsa, queridos hermanos, porque esas ONGs no defienden los derechos humanos, porque muchas de ellas son pro aborto, pro ideología de género, pro agenda LGTB, y eso es un atentado directo contra la persona humana. Ahí no hay justicia. Hay que desenmascarar a esas instituciones que se llenan de plata hablando de la defensa de los derechos humanos. La justicia empieza cuando se le da a Dios lo que es de Dios y se le da al César lo que es del César. Por ahí comencemos a hablar de justicia. La justicia empieza
cuando se respeta la santa ley de Dios. Hay verdadera justicia ahí donde Dios es puesto en el primer lugar de la sociedad, porque Dios tiene sus derechos. Y hay justicia ahí donde se respeta la dignidad de la persona humana, siendo el primer derecho, ¿cuál, queridos hermanos? El derecho a la vida. Por eso, todo aquel que promueve el aborto es un injusto y va a responder ante Dios. De Dios nadie se burla. Todos los santos han sido justos. Le han dado a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Cuando nosotros conocemos la vida de los santos, nos sorprendemos cómo ellos defendían los derechos de Dios. No solamente vivían en la santa ley de Dios, sino que procuraban que los demás viviesen en la santa ley de Dios. Y todos los santos han sido respetuosos siempre de la dignidad de la persona humana. ¿Cómo no hablar aquí de Santa Teresa de Calcuta? Muy conocida por su misericordia, por su compasión con los pobres, pero también ella fue una gran defensora de los derechos humanos. No sé si ustedes saben, pero ella ganó el Premio Nobel de la Paz. ¿Sabían? Saben bastante, no sé por qué estoy predicando. Ella ganó el Premio Nobel de la Paz y cuando recibe el premio, ante un auditorio que mayoritariamente no era cristiano o no pensaba como un cristiano, ¿de qué habló la Madre Teresa de Calcuta? Habló contra el aborto. Los santos han sido valientes. Todos los santos han cumplido cabalmente su misión profética y el profeta proclama la justicia. Santo Domingo Sabio le dijo un día a Don Bosco: Don Bosco, yo quiero ser santo, ¿qué tengo que hacer? Y Don Bosco le dijo: ¿quieres ser santo? Haz tus deberes de cada día con alegría y serás santo. Queridos hermanos, no vamos a ser santos si somos injustos. Y ser justo significa hacer bien nuestros deberes de cada día. Por ahí se empieza a vivir la santidad, en los deberes de cada día. Si tú descuidas tus deberes de cada día, te has alejado del camino de la santidad, aunque tengas levitaciones, te biloques o duermas sobre clavos. Todos los santos lo primero que han hecho son sus deberes. No podemos ser santos si descuidamos nuestros deberes. Más aún, la santidad está en hacer lo de cada día con mucho amor a Dios y al prójimo. Vamos a preguntarnos: ¿soy una persona honesta? ¿Cumplo mis deberes de Estado o los descuido? ¿Defiendo los derechos de Dios? ¿Defiendo los derechos fundamentales de la persona humana? ¿Soy pro vida? ¿Defiendo que el matrimonio es entre varón y mujer? ¿O tengo vergüenza hoy de decirlo? Vamos con la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Podríamos meditar la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 29 al 37. Debemos ser como el buen samaritano. Jesús es el buen samaritano con mayúsculas. Y como ya sabemos, ya lo hemos dicho al inicio, tenemos que imitar a Jesucristo, ser para los demás el buen samaritano. Preguntémonos en este momento cómo está nuestra práctica de la misericordia, porque no hay santidad sin la práctica de la misericordia. Y no está de más recordar que las obras de misericordia, ¿cuántas son?
0 en catecismo. ¿Cuántas son las obras de misericordia? 14. ¿Cuántas corporales? 7. ¿Y cuántas espirituales? Ustedes son muy humildes, por eso no respondieron a la pregunta. Muchas veces nos quedamos solo con las obras de misericordia corporales y nos olvidamos de las obras de misericordia espirituales. Hermanos, hay que preocuparnos por la salvación de los demás. Don Bosco decía, perdiste tu alma, todo lo has perdido. Los santos no tenían miedo de meditar en el infierno. Como ellos eran los enamorados de Dios, pensaban en esa tragedia, no vivir con Dios por toda la eternidad. Esa es la peor tragedia que le puede pasar al ser humano. Y por eso los santos tenían celo por la salvación de las almas. Cuando Santa Teresita, el Niño Jesús, tenía 14 años, escuchó que un asesino llamado Pranzini había sido apresado y lo iban a ejecutar, había pena de muerte. Y este asesino no quería confesarse. ¿Y qué hizo Santa Teresita, el Niño Jesús? Comenzó a rezar todos los días por él, por Pranzini, por el asesino que iba a ser ejecutado. Llegó el día en que iba a ser ejecutado Pranzini, no aceptó al sacerdote que se le ofreció para confesarle, pero antes de ser ejecutado, Pranzini reaccionó, pidió un crucifijo y lo besó, y luego fue ejecutado. Cuando Santa Teresita el Niño Jesús al día siguiente leyó los periódicos y leyó que Pranzini antes de morir había pedido un crucifijo y lo había besado, se puso muy contenta. Se dio cuenta que sus oraciones por este asesino no habían sido en vano. Hermanos, tenemos que aprender de los santos a preocuparnos por la salvación de los demás. La mayor obra de misericordia que podemos hacer es hacer que una persona se encuentre con Cristo. ¿Cómo no mencionar en este momento a Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la misericordia? A lo largo del diario se nos remarca que Dios es sobre todo misericordioso. Y Jesús le dice a Santa Faustina, hija mía, deseo que tu corazón sea formado a semejanza de mi corazón misericordioso. Debes ser impregnada completamente de mi misericordia. Diario número 167. Así tiene que ser nuestro corazón, hermanos, impregnado totalmente de la divina misericordia. Vamos a preguntarnos, ¿experimento la misericordia de Dios? ¿Tengo una mirada misericordiosa con los demás? ¿Practico las obras de misericordia? ¿Tengo celo por la salvación de las almas? La sexta bienaventuranza es: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En 1 Corintios 6, 19 al 20, San Pablo nos dice que debemos dar gloria a Dios con nuestro cuerpo. Queridos hermanos, estamos en una sociedad sexólatra. El teólogo Joseph Ratzinger, todos sabemos que luego fue el Papa Benedicto XVI, tiene un libro que se llama Escatología. La escatología es el estudio del más allá. Y en ese libro, Joseph Ratzinger dice que antiguamente el tema tabú era el sexo, ahora ya no, ahora se ha hecho normal hablar de sexo a cada rato. Antiguamente era un tema tabú.
Y ha pasado lo contrario con el tema de la muerte. Antiguamente era normal hablar de la muerte. En una sociedad cristiana no hay miedo de hablar de la muerte, pero hoy es el tema tabú. No hay que hablar de la muerte, no hay que hablar de que hay purgatorio, no hay que hablar de que hay infierno, hay que callarse para no asustar a la gente. Hoy es el tema tabú, la muerte. No hay que hablar de la muerte, mucho menos del infierno, porque si tú hablas del infierno, te tiran piedras, estás alejando a la gente de Dios. Pero desgraciadamente hoy se habla de sexo a cada rato y mal. Eso sí, eso ya no es tabú. Queridos hermanos, sabemos que la virtud más importante es la caridad. Pero no se puede vivir la caridad sin la castidad. ¿Cómo voy a amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Y cómo voy a amar al prójimo con el amor de Dios si mi corazón es un tacho de basura? Con un corazón sucio no se puede amar a Dios sobre todas las cosas, ni al prójimo. Por eso qué importante es la virtud de la castidad. Y no es que uno esté obsesionado con el tema del 6º mandamiento y del 9º mandamiento. Lo que pasa es que hay que presentar toda la moral cristiana. Hoy en día, qué poco se habla de la castidad. Y fíjense lo que dijo la Virgen a los pastorcitos. ¿Qué dijo la Virgen a los pastorcitos? ¿Cuáles son los pecados que más llevan al infierno? Los pecados contra la pureza. Queridos hermanos, los santos nos han enseñado la belleza de la pureza, la belleza de la castidad. Santa María Goretti murió defendiendo su pureza. Santa Yana Beretta, esa santa mujer casada con hijos, vivió santamente el noviazgo, llegando al matrimonio limpiamente. Hace ya un año se ha beatificado a una novia, Sandra Sabatini, que murió a los 22 años y quien vivió limpiamente su noviazgo. El beato Carlo Acutis fue un apóstol de la santa pureza entre sus amigos. No tenía vergüenza de decirle a sus amigos: oye, ¿qué haces viendo pornografía? ¿Qué haces viendo esa basura? Y era un jovencito de 15 años. Que mostraba la belleza de la vida cristiana. Por eso, queridos hermanos, cuidemos la santa pureza. Y ya sabemos qué debemos hacer para vivir la pureza. Hay que rezar todos los días, frecuentar los sacramentos, tener una gran devoción a la Virgen, no ver cosas que nos ensucian, tener prudencia, etcétera, etcétera. Aquí yo no voy a inventar la pólvora. Ya sabemos lo que debemos hacer para vivir la santa pureza. Ya somos grandecitos. Vamos a preguntarnos: ¿vivo la santa pureza? ¿Cuido la pureza de mi corazón? ¿Valoro la virtud de la castidad? ¿Hago el apostolado de la pureza? Porque no se trata solamente de que yo vivo la pureza. ¿Qué estoy haciendo para fomentar esta virtud en mi círculo familiar, en mi círculo de amigos? ¿O tengo vergüenza de hablar de la castidad? Queridos hermanos, los santos no tenían vergüenza de hablar de Dios, no tenían vergüenza de decir que practicaban su fe. Vamos con la 7ª bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice Efesios 2:14, Cristo es nuestra paz. Y con esta frase creo que ya podemos decirlo todo lo que tendríamos que decir de la 7ª bienaventuranza. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. Quien sigue a Cristo tiene paz y lleva paz. Por eso
lo primero es esa paz interior, que Cristo esté en mí. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Si Cristo está en ti, si vives en gracia, tienes paz interior. Comunica esa paz a los demás, haz un buen ambiente. Los santos han hecho siempre un buen ambiente. Queridos hermanos, la vida trae ya muchos problemas para generar nosotros más problemas. ¿Cómo sé yo que una persona tiene el Espíritu Santo? Porque esa persona no es conflictiva, porque esa persona hace un buen ambiente, porque esa persona lleva a paz. Los santos, ahí donde estaban, comunicaban la paz de Cristo. Llevaban la alegría sobrenatural a los demás. Y relacionada con la paz está la unidad. No podemos ser personas que dividen, que engendran conflictos. Al contrario, hermanos, estamos llamados a forjar la unidad en Cristo Jesús. San Juan 23, el Papa Bueno, dejó como testamento su encíclica Pacem in Terris, que habla sobre la paz. Y ahí decía, al inicio de esta encíclica, la paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. En otras palabras, queremos que en el mundo haya paz, que se respete la ley de Dios. Los santos dejaban paz, hacían un buen ambiente, porque dejaban la huella de Cristo ahí donde pasaban. Dejemos la huella de Cristo ahí donde estamos. Nada de conflictos, nada de envidias, nada de celos, nada de rivalidades tontas. Más bien tenemos que ayudarnos todos a ser santos. Vamos a preguntarnos, ¿experimento la paz de Cristo? ¿Soy una persona de paz? ¿O soy una persona conflictiva? ¿Hago un buen ambiente donde vivo o trabajo? ¿Forjo la unidad ahí donde estoy? Y ya para terminar, queridos hermanos, vamos con la última bienaventuranza. ¿Cuántas son las bienaventuranzas? 0 en catecismo. 8. Y la novena es, bienaventurados los que no se han dormido en esta predicación. Vamos con la última. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Les recomiendo que lean 2 Corintios 11, 16 al 33. Ahí se habla de todo lo que tiene que sufrir un discípulo de Cristo. ¿Cuántas veces les he comentado la anécdota de San Pío X? San Pío X ha sido uno de los más grandes papas que ha tenido la Iglesia. Él pudo detener a los modernistas. ¿Quiénes eran los modernistas? Son los que hoy vendrían a ser los progresistas, aquellos que quieren cambiar la fe de la Iglesia, quieren cambiar la moral de la Iglesia. El progresismo es un cáncer que se mete dentro de la Iglesia. San Pío X detuvo el modernismo. Su lema era instaurare omnia in Cristo, instaurar todo en Cristo. Y un día San Pío X visitó el seminario de Roma, quiso tener un encuentro con los seminaristas y les preguntó cuáles son las características de la Iglesia. Y los seminaristas respondieron, su santidad, la Iglesia es una santa católica y apostólica. Y San Pío X les dijo, falta una. Y hubo un silencio total. A ver, ¿quién se anima? Falta una. Ustedes han dicho que la Iglesia es una santa católica y apostólica, pero falta una característica. ¿Saben cuál es? Y perseguida. La Iglesia que fundó Cristo es una santa católica apostólica y perseguida.
Por eso, bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser cristiano es ser perseguido. Por eso se dice que la santidad es martirial. ¿Cuántas veces les he dicho de dónde viene la palabra mártir? No me decepcionen, ¿de dónde viene la palabra mártir? De martiría, palabra griega que significa testimonio. El mártir es el que da testimonio, y porque da testimonio de Cristo, recibe burlas, recibe insultos, mofas, humillaciones, cárcel, como pasa en los países comunistas. Pensemos en tantos católicos que están en la cárcel porque han dado testimonio de su fe católica. Tenemos que ser mártires, estar dispuestos a dar la vida por Cristo. No hay mayor alegría que dar la vida por Cristo. Por eso San Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Bendito sea Dios si nos matan por dar testimonio de Cristo. Hay dos formas de martirio, queridos hermanos. El martirio rojo, cuando te matan porque das testimonio de Cristo, o el martirio blanco, cuando te insultan, te marginan, te calumnian, no te matan, pero te hacen la vida a cuadritos porque das testimonio de Cristo, porque dices que el matrimonio es entre varón y mujer. Si tú dices hoy en día que entre dos varones no hay matrimonio y entre dos mujeres no hay matrimonio, pobre de ti. Te van a lanzar insultos, se van a burlar de ti, te van a marginar, pero tú tienes que estar contento, alegre, porque estás viviendo la última bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La santidad lleva a la vida martirial, a dar testimonio de Cristo, lo cual me llevará a ir en contra de la corriente. Sí, queridos hermanos, tenemos que ir en contra de la corriente. Nosotros no debemos seguir lo políticamente correcto. Por ejemplo, hoy lo políticamente correcto es usar el lenguaje inclusivo. Pues a mí no me da la gana de usar el lenguaje inclusivo. Yo no tengo por qué seguir lo políticamente correcto, tengo que seguir lo evangélicamente correcto. Y la palabra de Dios me dice que o eres varón o eres mujer. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo cual no significa que uno es homofóbico de ninguna manera. Se respeta a todas las personas. Todas las personas son creadas a imagen y semejanza de Dios y hay que respetar a todos. Pero lo que es pecado es pecado. Y hay que decirlo sin miedo. Vamos a meditar en esta bienaventuranza lo siguiente. He tomado conciencia que debo ser mártir. Muestro con valentía mi fe. Sé que debo ir en contra de la corriente. Me he dejado seducir por alguna ideología. Queridos hermanos, San Buenaventura decía que la novena bienaventuranza es: bienaventurados los devotos de María, porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. ¡Qué bonito! Bienaventurados los devotos de María, porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Todos los santos han sido recontramarianos. No he dicho marianos, ¿qué he dicho? Recontramarianos. Por eso vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude para que reflejemos a Cristo. Decía San Bernardo que querer ir al cielo sin María es como querer volar sin alas.
Nosotros tenemos a la Virgen María. Ella es, decía San Juan María Vianney, la portera del cielo. Pidámosle hoy a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a vivir cada una de las bienaventuranzas y de esa manera estaremos en el camino de la santidad. Que así sea. Sea por siempre bendito y alabado. Sea por siempre bendito y alabado. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.